¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es una nueva propuesta que tenemos en Cablevisión, que es precisamente El Puente. Un nombre cortito, pero que al menos al momento de diseñarlo, de diagramarlo, de comenzar a darle forma, se nos fue agrandando y bien vale el motivo. Se trata de unir, de ver las problemáticas en común que tenemos en Punta Alta, que hay en Bahía Blanca, cómo de alguna manera los temas pueden regionalizarse, inclusive para llegar a buen término en muchos de los casos, o no, o servir, por ejemplo, de vidriera a quienes hayan solucionado algunos de los temas para poder adaptarlos a otro lugar. En definitiva, formar un puente. Justamente de eso se trata. Y nosotros hoy quisimos abrir esta primera entrega con el intendente de Coronel Rosales, con Mariano Uced, que gentilmente está con nosotros y va a responder todo, al menos eso es lo que nos dijo. Pero bueno, vamos a comenzar sin más demora. Mariano, me voy a tomar el atrevimiento de tutearte, porque nos conocemos hace años, claro. Pero nobleza obliga. Sos el intendente y te agradezco muchísimo que hayas estado acá en esta mesa. Gracias por la invitación. Bueno. Y perdón por mi garganta, que está un poco complicada. Pero con estos días realmente lo anormal es casi estar sano, estar bien, ¿no? Bueno, tengo una fecha como para comenzar el diálogo, que es el 7 de abril de este año, donde has abierto las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, una apertura, un discurso que fue álgido, donde, bueno, a todos sorprendió primero el discurso y después el contenido. Y después, obviamente, la reacción del gobierno anterior que dejó el municipio de Coronel Rosales, ¿no? Ese discurso, ¿basado en qué y para qué se hizo? Y, obviamente, en lo encontrado, supongo, pero ¿qué se quiso decir con ese discurso, Mariano? Nosotros, como le pasó a algunos otros intendentes o a la misma gobernadora María Eugenia Vidal, encontramos estas dificultades y en ningún momento quisimos que sea... A ver, para cuando llegamos al 7 de abril habíamos transitado prácticamente 4 meses, 3 meses largos de gobierno, y en ningún momento hablamos de la herencia, como hoy se estigmatiza cualquier argumento que uno pone y dice, otra vez algo la herencia. Nosotros nunca pusimos la herencia de excusa. Pero bueno, teníamos cierta necesidad y presión, incluso del mismo vecino, cuando se sorprendía que la anécdota pasaba una cosa o pasaba otra cosa. Decía, ¿cómo puede ser que esto no nos enteremos nosotros? Dijimos, bueno, no vamos a hacer el tema de la herencia un tema de gestión. Vamos a gestionar, llegó el 7 de abril, vamos a poner esto en contraste, vamos a decir acá con qué nos encontramos, y a partir de mañana seguimos como veníamos, seguimos gobernando, seguimos planificando, seguimos haciendo, seguimos arreglando, seguimos reacomodando, seguimos encontrando lo que no estaba. Así que ese fue el punto del 7, digamos. Se nos criticó mucho por lo que hablamos ese día, pero en algún momento lo tenemos que decir. En lugar de estar hablando 6 meses de la herencia, preferimos hablar un solo día y trabajar hasta ese día y a partir de ese día. Pero hubo términos fuertes, como por ejemplo... la palabra devastado. Encontramos un municipio devastado, eso lo dijiste en el discurso. Esto contrasta con la imagen o con la situación económico-financiera, digamos, la caja. Digamos, un gobierno que se sentaba arriba de la caja y sus rendiciones de cuentas siempre tenían superávit. Superávit en puntos tan importantes como la ejecución de fondos de la Ley de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en fondos tan importantes como el fondo educativo. O sea, se sentaban arriba de la plata y no la gastaban, la cuidaban. Cuando en realidad, digamos, esto no es una familia que tiene que ahorrar para irse de vacaciones. El municipio, yo lo que pedí a mi secretario de Hacienda, secretario de Obras, es que no quede un peso para el año siguiente. Porque la plata esa no es que no la llevamos nosotros, la gastamos en nosotros. Hay que volcar a los vecinos. Entonces tiene que gastarse la plata, no está para sentarse arriba. Entonces, en contraste con eso de que se nos dio al municipio con una caja saneada, la plata estaba. Lo que no estaban eran los vehículos, lo que no estaban eran algunos inmuebles, lo que no estaban eran el equipamiento para los empleados municipales, no estaba la capacitación para los empleados municipales, no estaban las categorías, no estaban las jerarquías.
no estaba la atención a los vulnerables, a los más chicos, no estaba la atención a las víctimas de algunas adicciones, digamos, a los productores, no había incentivo para productores. Entonces, la verdad que esa era la deuda. No teníamos deuda de cheques emitidos que no tenían fondo en el banco. La deuda era de ese tipo. De todas maneras, hubo alguna denuncia penal, ¿no? Por temas que han encontrado ustedes. Sí, claro, sí. Nosotros, digamos, aquellas cuestiones que tuvieron que ver con faltantes concretos, lo transmitimos a la justicia y otros tuvimos la oportunidad de recuperarlos sin necesidad de recurrir a la justicia. Para estas horas ya llevamos, de las denuncias penales que se hicieron y de las investigaciones que transcurrieron posteriormente, 2 allanamientos positivos. Es decir, donde se encontraron elementos del municipio. La gente, no sé si empleado o funcionarios, tenía naturalizado que el equipamiento municipal era propio. Entonces se lo llevaba para trabajar, se lo llevaba a sus emprendimientos comerciales, se lo llevaba a su casa y muchas veces no lo devolvía. Como el tractor que encontraron, ¿dónde era? ¿En Villalonga? ¿Era? En Villalonga, lo fuimos a buscar. Esa es una situación bastante difícil de explicar, porque en realidad había un documento, peor todavía, digamos. No era que se lo habían llevado, sino un documento que el municipio le donaba ese tractor a un productor de otro distrito. Y lo más gracioso de esto es cómo nos dimos cuenta. ¿Cómo fue? Nos dimos cuenta cuando nos llegó la factura del seguro. No solamente se habían llevado el tractor, sino que el municipio hace años que venía pagando el seguro de ese tractor. Los vecinos de Punta Alta, que tanto sufren cada pesito de aumento de ABL, que tanto sufren cada faltante de un barrendero que no le podemos poner porque estamos cuidando cada hora extra, cada herramienta, le estaba pagando el seguro a un productor de Villalonga, de un tractor que encima era del municipio. Mariano, también había, no sé, me lo desmentirás o no, una sembradora o algún otro elemento de ese tipo que todavía están buscando o que no aparece, algo así. Hay una que encontramos, una situación un poco más natural, digamos, ya está saneado, y la otra todavía no la encontramos. Hay mucho para buscar, el país es grande. Fuimos a Villalonga, supongo que puede estar en cualquier parte del país. No me quiero detener mucho en lo que encontraron. Obviamente el discurso del 7 de abril fue claro, esto es simplemente una semblanza de lo que dijiste en ese momento, pero ¿qué hace suponer que un gobierno, porque inclusive el gobierno anterior salió con una gran conferencia de prensa donde estaban todos, obviamente los ex miembros del Ejecutivo, a aclarar casi punto por punto el discurso tuyo? Pero la verdad que no aclararon nada. Fundamentaron esto, por ejemplo, de que había una resolución que afectaba esto, pero dijeron por qué se lo dieron. Porque en el documento no hay ningún considerando que diga por qué el artículo 1 decreta que le dan como dato, o no me acuerdo bajo qué forma le da equipamiento municipal a un particular. ¿Qué hace que un funcionario, no quiero decir que hace que un funcionario, o con nombre y apellido, un funcionario lleve a esto, sino en líneas generales? Yo creo que es naturalizar algunas cosas. Naturalizar esto de que si yo trabajo acá, este vaso es mío. Y me sirve acá, me sirve para mi casa o me sirve para mi empresa. Esto es lo que hay que romper. Esto pasa mucho en el Estado. A ver, Carlos, vos vivimos en Punta Alta. Sabemos cómo de muchos años era muy natural encontrar en cualquier casa de Punta Alta la tacita de la base, la frazada de la base, que se la daban como equipamiento al personal. Y yo creo que esto hizo raíz. Pasa en otras localidades, pero parece que en Punta Alta esto hizo raíz. Esto en la Armada no veo que esté pasando como antes, porque hay escasez de ese recurso. Antes sobraba ese recurso y cualquiera disponía de él. Pero yo creo que a lo mejor esta es una de las razones por la cual cualquiera cree que se puede llevar una resma de su trabajo a su casa, se puede llevar, digo, una tontera como una resma a un equipamiento, ¿no? Mariano, ¿considerás que, no quiero utilizar la palabra se perdió, pero no se me ocurre otra, así rápido, que se perdió, y la uso, ¿no? Mucho tiempo en esclarecer esto, y los primeros meses de gobierno se basaron pura y exclusivamente en esclarecer este tipo de cosas y no en gestión de gobierno? No, nosotros tratamos de ordenar nuestra agenda. Digamos, veníamos, a lo mejor si tocase una taxonomía, puedo imaginarme que nos dedicamos a 3 cosas. Una era llevar adelante nuestra agenda de gobierno, que la iniciamos el primer día.
La otra fue arreglar el asunto interno, que tenía que ver con esto, que tenía que ver con optimizaciones que también queríamos hacer, que estaba previsto que íbamos a tener que hacer. Poder ubicar a la gente que trabaja, tenemos muy buenos valores en el personal municipal que se desempeñaba por ahí en funciones que no eran las para las que estaba más preparado. Claro. Entonces tratamos de rescatar que por viejas historias o por viejos problemas de relaciones personales se los estaba desaprovechando en otras áreas. Así que teníamos que tratar de reubicar todo el personal, hacer más eficiente el tiempo de trabajo de cada uno, ver cómo se distribuyen las jornadas. Los municipios prevén jornadas de 30, 42 o 48 horas para sus trabajadores. Y bueno, tenemos que tratar de ubicar para poder hacer rendir mejor cada peso que se gastaba en personal. Tenemos un presupuesto muy alto en personal, cada variable que se toca tiene un impacto altísimo. Y la otra parte de la agenda es, de alguna manera, estar atento a los planteos de la oposición, que muchas veces son muy constructivos y muchas veces son un poco para marcar protagonismo, y tiene que ver con la discusión política, el debate político que tenemos que sostener y tenemos que mantener, ¿no? Mariano, y en lo que hace a obras públicas, ¿con qué se encontraron? No, bueno, lo primero, el primer tiempo, y sí tiene que ver con lo que decía recién, lo tuvimos que arreglar al principio, que podríamos no haberlo hecho de esa manera, pero tuvimos una demora en salir a la calle con servicios, porque podíamos seguir trabajando como trabajaba la gestión anterior, que todo lo que estaba roto lo podíamos mandar a reparar a talleres, y la verdad que nos encontramos que había talleres que ya tenían parte que estaban reparando en la municipalidad, y como había grandes deudas, no solamente no tomaban nuestro trabajo, sino que tampoco devolvían el equipamiento municipal que tenían. Entonces dijimos, bueno, no podemos seguir trabajando de esta manera. Entonces los primeros esfuerzos fueron a recuperar capacidades. Entre esas capacidades, las del taller municipal. Pusimos en condiciones el taller municipal para que nuestros propios empleados sean los que se encarguen de reparar las máquinas y por lo tanto se iban a encargar también más de cuidarlas. Así que esa fue una muy buena decisión que nos permitió en 20 días tener en condiciones el taller, y inmediatamente después... ¿Tú llamas por teléfono a la oposición? Probablemente. Inmediatamente después pudimos empezar a recuperar equipamiento. Arrancamos con un camión regador, arrancamos con una motoniveladora. Inmediatamente comenzamos a recuperar herramientas, como por ejemplo el camión regador que ya estaba para remate. Uno de los camiones regadores estaban para remate, lo recuperamos y comenzó a funcionar en el verano que nos tocó asumir hoy. Hoy no necesitamos un camión regador. La verdad, cuanto más lejos mejor hoy con este sí. tema de las lluvias, ¿no? Bueno, pero este tema de las lluvias también trajo aparejado algún inconveniente en alguna calle recién asfaltada, por ejemplo. Sí, la verdad que nunca pensé... Calle Salta, ¿puede ser? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí se hizo una obra el año pasado, en la gestión anterior, que estamos averiguando, hicimos algunos ensayos técnicos, dio muy mal resultado. Estamos tratando de buscar si la responsabilidad de parte de la empresa. Hicimos tipo una auditoría sobre esa contratación. Se rompió, hay que decirlo. Se rompió, se hizo una calle nueva, y la verdad que no duró, un año. No se rompió con esta lluvia, se rompió, se empezó a romper hace mucho. Así que Salta es un dolor de cabeza porque se hizo, se pagó y se rompió. Y aparentemente, por cómo está especificada la obra que había que hacer, se hizo lo que se le especificó que se hiciera. Lamentablemente se rompió porque estaría mal especificada. O sea, encargaron un trabajo, no tiene la culpa el pintor si le digo que pinte arriba la humedad y después vuelve la humedad. ¿Cuánto costó eso? La verdad que no tengo presente el valor a la calle Salta. Está bien. Encima se hizo, es algo que nosotros fuimos críticos porque se utilizó el fondo educativo que está pensado para justamente promover el acceso universal a la educación, por lo tanto tiene que ver con determinadas políticas de acceso a la educación, entre ellas, por ejemplo, mantener la infraestructura escolar. Claro. Ante la necesidad de vender políticamente calles asfaltadas, la gestión anterior lo que hizo con el fondo educativo que es de los chicos, asfaltó las cuadras, claro, 6, 7, 8 cuadras antes de la escuela, por lo cual no garantiza el acceso a la educación porque después la escuela cuando llovía se inundaba, o sea, si voy por asfalto, pero después si la escuela igual cerraba porque estaba en malas condiciones. Con estas lluvias se suspendieron algunas clases por ese motivo. Sí, ¿no? En el día de ayer en realidad se suspendió por alerta meteorológico. Claro. Sí. Teníamos una alerta de muy fuertes vientos. Mariano, algunos cuestionan el aumento de la ABL. Claro. ¿Por qué? Tanto... Bueno,
Y anexo a esto, ¿y qué pasa con el índice de cobrabilidad de los morosos, ¿no? Si era necesario aumentar el ABL, como se hizo, y a los morosos, ¿qué? Porque por así siempre pagan los buenos y no aquellos que deben, ¿no? ¿Qué se le puede decir a la gente? Exactamente. Nosotros nos permitimos poder hacer un aumento, poder proponer al Consejo Deliberante un aumento de ABL bastante austero. Nosotros propusimos un 30%, que con las variables inflacionarias previstas para este año, cualquiera que escucha comprende que es austero. O sea, hoy estamos recibiendo boletas de agua con el 100% de aumento, boletas de con el 140%, boletas de luz con el 100%, el gas, ahí estamos viendo a ver si vamos a una audiencia y tratamos de pararlo. Pero, digamos, esto por no mencionar la canasta y todas las variables. Entonces, a ver, esto tampoco lo hicimos con un modo de inmolarnos y decir, bueno, vamos a aumentar algo por debajo de lo que va a aumentar el costo municipal, porque el salario también aumenta en una buena medida de los trabajadores, que es la principal afectación del recurso municipal. También lo que hicimos nosotros fue promover otras políticas para favorecer la equidad en el cobro. O sea, dijimos, bueno, vamos a aumentar por debajo del margen inflacionario y vamos a financiarnos con la equidad. Que esto, por un lado, es justo cobrarle a todo el mundo lo que tiene que pagar. Así que estamos tratando de habilitar políticas para poder que más contribuyentes cumplan con sus obligaciones y que además cumplan con la obligación que verdaderamente tienen. ¿Recordás el índice de cobrabilidad que tiene Rosales? Y supera muy poco el 60%. Es poco, ¿no? Es bajo y hay localidades que están más afectadas y tienen una cobrabilidad inferior. Claro, eso. Y también lo que había era un gran atraso en lo que son los metros cubiertos que cada vecino tiene declarado. No había ningún tipo de censo, no había nada. Nosotros lo que hicimos también fue comenzar con unas políticas, por eso apareció una cuota 7. Pues, bueno, a ver, usted tiene 90 metros declarados, pero la verdad que era un barrio que compró en un plan, le entregaban la casa por 90 metros, y la verdad que usted está bárbaro, digamos, tuvo los recursos para poder hacer el garage, y arriba del garage hizo otra habitación, y atrás hizo un galpón y un quincho, con lo cual los 90 metros se transformaron en 180 metros. Celebramos que pueda hacer eso, pero no tiene que pagar lo mismo que paga su vecino que se quedó con la casita de los 90 metros. Entonces incorporamos en una cuota 7, primero actualizamos los 190 metros que tenía que pagar, y a ese de 190 metros le cobramos la diferencia que no pagó durante los años. Y ahí en más continúan ya en forma normal. A partir de ahora empiezan a pagar por 190 metros. Mariano, en algún momento se dijo que también se iban a comenzar obras públicas con fondos propios. Fondos propios que surgen ¿de qué? De este aumento, de fondos que dejó el gobierno anterior, de esos fondos que decía que estaban allí. Sí, bueno, parte de las obras, digamos, lo que tienen que ver con las escuelas propiamente, las estamos haciendo con el fondo educativo, que este año aumentó bastante el fondo educativo, así que pudimos encarar obras por ese lado, más lo que dejaron por ejecutar del año pasado, nos vino muy bien para poder trabajar en las escuelas, no solamente para sanearlas, sino para establecer mejoras, ampliaciones, funcionalizaciones, como la ANET número 1, no es que estaba que se caía, sino lo que hicimos fue ampliar aulas, refuncionalizar espacios, el Instituto 79 con nuevos baños, y otras que, bueno, tenían necesidad de los jardines maternales. Eso sí son fondos todos propios. No, eso es con fondos del fondo educativo. Estamos haciendo con fondos propios, son pequeñas intervenciones. Lo que es reparaciones de asfalto profundas, no bacheo. Algo que siempre diagnosticamos con Abigail, cuando éramos concejales, es la cantidad de barreras arquitectónicas que tienen. Abigail Gómez, recordamos, secretaria de Gobierno. Secretaria de Gobierno y compañera concejal desde el primer momento. Que los dos, por esas cosas de la vida, habíamos pasado en el año 2011, cada uno por su lado, en distintos lugares de España por una cuestión de trabajo y formación. Estuvimos los dos en España y los dos coincidíamos con un diagnóstico, que a los dos nos había llamado la atención en las distintas ciudades de España que vivíamos, la cantidad de discapacitados que circulaban por la calle. Discapacitados motores, ¿no? Y decíamos, a mí me pasó eso, yo viví en Valencia y entonces decía, ¿qué habrá pasado acá? Una guerra, un conflicto, porque veía muchos. A ella le pasaba lo mismo. Y la conclusión que llegamos después acá era que en realidad cuando volvimos acá es que en realidad no tienen barreras arquitectónicas, por eso están en la calle. Claro. A veces nuestros discapacitados motores temen salir a la calle o no pueden salir a la calle sin acompañamiento
porque no pueden superar las dificultades arquitectónicas que tenemos. Bueno, en base a este diagnóstico siempre trabajamos en eso y una de las obsesiones que tenemos es con saturar las cuadras de Punta Alta con bajadas para discapacitados en cada esquina. Esto parece una soncera, pero estamos haciendo pequeñas intervenciones que no cuestan mucha plata, pero estamos barriendo un montón de cuadras. Sabés, Mariano, que tocaste un tema que la vez pasada nosotros aquí, ya que se trata del puente, este tema también lo abordamos aquí en el Salón Blanco, en el momento que se hacía una capacitación sobre la nueva ley de discapacidad. Entonces uno pregunta, y esto mismo yo lo charlé con Abigail Gómez. Viste que está muy de moda, cosa que no entiendo, digo muy de moda entre comillas, ¿no? Sí. Pedir cada 6 meses el certificado de supervivencia a los jubilados, cuando hoy en día se hace todo por la web. Bueno, parece que los bancos necesitan sí o sí que les lleves el certificado, que tranquilamente pueden entrecruzar información con el ANSES. Pero esto es al margen. Pero con Abigail yo le preguntaba el otro día, o hace ya un tiempo atrás, ¿cuánto hace que no se hace, digamos, un censo de discapacitados? Porque por allí, bueno, vos sabés que hay muchos lugares de libre estacionamiento para discapacitados, quizás, digo, de discapacitados que ya no existen, ¿no? Sí, claro, que fallecieron. Claro. Y todavía están pintados de amarillo y demás. Sí, sí, sí. Cosas que en algún momento... Hay casas que cotizan más inmobiliariamente para alquiler porque tienen la vereda pintada. ¿Sí? ¿Es así? Sí, lo dijiste vos, ¿no? Sí, la publica con... Bueno, entonces, tocaste este tema y no sé si tendrá mucho que ver con la gestión, pero ¿está previsto un censo? Sí. ¿Alguna consulta? Sí, de hecho lo hicimos informalmente. Algunos de estas situaciones que tocamos, y se está alquilando una casa con acceso para discapacitados. No, lo que pasa es que nosotros lo ofrecemos, nos explicó un dueño, lo ofrecemos de esta manera porque, bueno, es una comodidad más para aquella familia que tenga una persona discapacitada. Claro. No es porque en una época era vendo casa con teléfono, cuando el teléfono era un recurso muy escaso. Hemos visto algún aviso que decía vendo casa con acceso para discapacitados. Lo que pasa es que uno por allí toca el tema discapacitado, es un tema muy delicado como para hacerlo, pero bueno, también bien vale hacerlo, ¿no? Sí. Un tema álgido y que también dio mucho que hablar fue la que nosotros conocemos como la ex clínica de Coronel Rosales, allí en Urquiza y Colón. Para la gente que es de Bahía Blanca, es un edificio que estuvo mucho tiempo, digo abandonado, pero mucho tiempo el esqueleto de hormigón, y luego se construyó una clínica, funcionó un tiempo y después no quedó nada. ¿Y hoy por hoy? Comercialmente fue un fracaso, como todos sabemos, ese emprendimiento, lo cual lo llevó a la quiebra. El Banco Provincia de alguna manera se quedó con la propiedad, hoy esa propiedad es de la provincia. ¿Todavía no pasó al municipio? No. Nosotros lo que hicimos fue, a sabiendas y denuncias que teníamos también, que había empleados municipales comprometidos en lo que era el saqueo de esa clínica, porque era de público conocimiento que esa clínica fue saqueada. Qué términos duros, ¿no?, que estamos usando en este programa. Fue saqueada. Yo, lo primero que tuve que hacer para poder ingresar a ese lugar, porque también teníamos un gran temor hasta poder hacernos cargo, de alguna manera ponerle custodia, cerrarla, tener control de la llave en el acceso. Era un lugar que estaba muy expuesto a nuevos saqueos permanentes. Entonces teníamos la urgencia de entrar, relevar qué era lo que había y empezar a partir de ahí. Digamos, esto es lo que ir a golpear a la puerta de la provincia, como dice, decir, señores, ustedes se olvidaron un edificio en Punta Alta que tiene 5 plantas, que está en sanas condiciones estructurales, pero que justamente por habérselo olvidado y con la complicidad de un gobierno municipal, este edificio fue saqueado. Fue saqueado en cuanto a que le retiraron todos los inodoros, digamos, todo el material valioso. ¿Las llaves de luz también? Hasta las llaves de luz. Yo no escuchaba esto. Yo no es que quería ser morboso cuando publiqué algunas fotos, pero en realidad para entrar ahí tuvimos que entrar con un escribano porque hasta en este punto me advertían las propias estructuras legales. Dice, ojo, que usted va a entrar a un edificio provincial, va a romper, pues fuimos a romper el candado, un candado que no sabemos quién tenía la llave y quién accedía. Entonces tuvimos que cambiar el sistema de ingreso y para entrar y romper eso, bueno, fui con un escribano que tome nota de que no me llevé nada, de que encontré la cosa como estaba, lo recorrimos, tomamos fotografía, el escribano tuvo que de alguna manera auditar cada una de las fotos que se tomaron, y no encontramos un piso ni un espacio que estuviera sano, salvo el oratorio. Fue muy llamativo, hasta casi llamativo, ver que todos los ambientes habían sido saqueados, todos estaban
tenían 30 centímetros de guano de paloma porque había muchas ventanas rotas, de vidrio, lo sí. cual muchos pisos son un palomar directamente. Pero el oratorio por alguna razón estaba impecable, digamos. O los intrusos Sí, eran sí, muy devotos, muy devotos. digamos, o tenían cero interés en llevarse nada de ahí. Mariano, tenemos que hacer una pausa. No quiero alejarme de este tema. Lo dejamos para luego de la pausa porque quiero saber qué va a pasar con eso. Bueno, Ya venimos. Pausa y volvemos.